Bienvenidos a Sala Cero, podcast jurídico de la Escuela de Derecho, en donde vamos a realizar y debatir temas interesantes acerca del derecho de manera académica y práctica. En esta ocasión, este episodio se conoce o es organizado por el Círculo de Derecho Civil Mater Juris, del cual formamos parte. Hoy tenemos el agrado de coincidir, de presentar con la presencia del doctor Iván Palacios, que es especialista en Derecho Civil, con quien conversaremos un tema de bastante importancia, relevante, práctica y jurídica para este ambiente. El tema, de gran importancia, se llama expropiación y usucapión. ¿Qué pasa con el justiprecio del poseedor? Doctor, muchas gracias por su presencia. En esta oportunidad vamos a empezar con las preguntas con mi compañera Paula. Primero, bienvenidos a todos, bienvenido doctor, estamos complacidos de tenerlos el día de hoy. Para comenzar vamos a contextualizar a quienes nos escuchan y podría explicarnos, doctor, brevemente qué es la expropiación y qué es la usucapión, así como cuáles son los elementos esenciales de estas figuras dentro del ordenamiento jurídico. Claro. En inicio agradecer al Círculo de Estudio Mater Juris quienes abren este espacio académico. El tema desde ya es muy atractivo. Es decir, es atractivo no desde el punto de vista tan solo académico, sino desde el punto de vista práctico. Porque el Estado, y ahora voy un poco a resolver tu pregunta, el Estado, mediante sus actos administrativos que ejerce, comienza a hacer ventas forzadas. ¿Qué quiere decir? Que aún tú no tengas la vocación de querer vender tu inmueble, el Estado ve que tu inmueble está en un espacio de necesidad pública y de seguridad nacional, y el Estado te va a forzar a venderlo. Esta es una figura atípica, es una figura bastante extraordinaria, porque lo normal en el ordenamiento jurídico es que yo quiera vender y la otra parte quiera comprar. Pero, como repito, es algo que se escapa al esquema normal de las compras-ventas y el Estado te va a forzar a realizar una venta de alguna manera para que puedan tasar ese bien y en base a eso generarte un justiprecio. Eso es la expropiación, una venta forzada, una venta que tú no quieres pero el Estado lo va a hacer. Y repito, hay dos pilares fundamentales y principios básicos: necesidad pública y seguridad nacional. Frente a la usucapión o prescripción adquisitiva, que es la segunda pregunta, la prescripción adquisitiva es el modo como uno adquiere la propiedad por el transcurso del tiempo. Este es un concepto bastante coloquial, bastante común dentro del ordenamiento jurídico. Pero hay que tomar en cuenta algo. La usucapión o prescripción adquisitiva se genera en nuestro Código Civil en base a un criterio básico: la posesión efectiva. Ahí estamos. Tú vas a vender tu propiedad o te van a forzar a vender la propiedad, y por otro lado tienes aquel poseedor que ya ha ganado derechos, pacífica, continua y pública, y por más de 10 años. Frente a esos dos esquemas legislativos es lo que justamente nace este tipo de conflicto, ¿no? Doctor, una pregunta. Uno de los elementos centrales de esta expropiación es lo que es el justiprecio. ¿Usted cómo lo podría definir y qué aplicaciones en la expropiación misma podemos encontrar? El justiprecio es un concepto bastante colonial. Es decir, cuando la colonia hispánica quería de alguna manera darte por tus servicios o por la cantidad de oro que tú puedas generarle a ellos y querían pagarte algo por ese trabajo que tú has hecho, te daban un justo precio. Es algo que lo que ellos creían que valía tu trabajo. Ese concepto se fue de alguna manera evolucionando a tal punto que es bastante utilizado justamente en las expropiaciones. El justo precio no es más que el valor que estime conveniente el Estado por pagarte por aquel espacio que va a utilizar. Ojo, pero ese justiprecio no es de naturaleza antojadiza. No es que un justiprecio el Estado diga: yo creo que tu inmueble vale tanto, o yo voy a la municipalidad y veo el impuesto predial y el autovalúo y tu inmueble, según la municipalidad, que sigue siendo el Estado, vale tanto. Sino que en estos procesos de expropiación se debe someter a una tasación. Y la tasación es básicamente un elemento técnico que, base a un criterio que van a tomar la Comisión Nacional de Tasaciones, regido por las reglas del Ministerio de Vivienda, que van a fijar el inmueble comercialmente según este conjunto de tasadores, vale tanto. Y sobre eso te van a dar un monto correspondiente. Solamente para culminar, este justiprecio fue bastante debatido en la época de la expropiación del gobierno de Velasco, por ejemplo. Cuando hubo la reforma agraria, acordémonos que lo primero que hizo Velasco es quitarle la tierra a los famosos latifundistas. Y si tú tenías determinadas hectáreas y considerabas que tenías mucho y tú estabas haciendo trabajar a personas, estas personas te necesitaban ser propietarios, Estado te lo expropió y te voy a dar un justiprecio. Pero como no tenía dinero el Estado en ese momento, te daba bonos. Y los bonos tú los cambiabas más adelante. Fíjense ustedes, 1969, aproximadamente. Hoy día, 2026, hay muchos bonos que todavía no han sido cobrados.
Entonces miren ustedes que a veces el trabajo del Estado para generar este tipo de expropiaciones es muy deficiente y en vez de querer ayudar, perjudica. Interesante, doctor, lo que menciona. ¿Y ese justiprecio está únicamente pensado para proteger al propietario inscrito o es que nos permite o nos admite una lectura más amplia del derecho de propiedad? Nos vamos a quedar muy tarde, creo, con la pregunta. Pero la pregunta llama a varias interrogantes y que en parte resuelve algo, y no creo que sea tan feliz la respuesta que tiene el decreto legislativo 1192. Acordémonos que el decreto legislativo 1192 tiene el tubo que se modificó y de alguna manera homogeniza todo el trámite de expropiaciones en un tubo. ¿Qué es lo que dice este decreto legislativo? Dice que cuando el Estado va a comenzar un procedimiento administrativo, porque en buena cuenta es un procedimiento administrativo, de generar una expropiación, debe tomar en cuenta al sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo es aquel titular a quien se le va a afectar parte o todo su inmueble. En inicio, si fuéramos una sociedad registralmente feliz y que todos viviéramos más o menos en un mundo medianamente desarrollado, podríamos decir que el titular, a quien se le va a expropiar, es el titular registral, porque todas las propiedades estarían registradas. La realidad peruana y de muchos países de Latinoamérica nos dice que eso no es así. Hay muchas propiedades que no están registradas. O si están registradas, tienen a Juan Pérez como titular registral, pero tienen a Pedro, que ya tiene más de 20 años en esa propiedad. La pregunta que cae de Maduro es, yo Estado que voy a expropiar, ¿a quién le pago? ¿O le pago a aquel que me dice registros públicos en la partida registral? ¿O le pago a aquel poseedor que yo creo que tiene derecho sobre ese inmueble y el Código Civil lo declara como tal? Esa pregunta yo creo que ha sido respondida por este decreto legislativo porque creo yo fue una de las grandes interrogantes que se dio, pero creo que ha sido respondida de una manera poco feliz. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo dice, negocia con el titular registral y si ves un poseedor que desde tu punto de vista, Estado, ha adquirido derechos en base a la prescripción adquisitiva, ese poseedor tiene que tener una sentencia declarada de prescripción adquisitiva o un acta notarial que lo declare como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que para este procedimiento administrativo solamente será reconocido aquel prescribiente que haya tenido algún tipo de proceso judicial y hay una resolución que lo declare como tal, o que haya iniciado un procedimiento notarial y que el notario lo declare como tal. Cosa que contraviene lo que dice el Código Civil para culminar. El 952 es claro. Dice, si tú estás en un inmueble pacífica, continua y pública, puedes, ojo con este término, puedes solicitar en juicio que te declaren como propietario. No es un deber. Y como conversamos fuera de cámara, la prescripción adquisitiva es de naturaleza declarativa en el Perú. Entonces, ¿por qué el Estado te pide una resolución cuando de facto tú ya eres un prescribiente y por ende eres titular, que tiene incluso más derechos que el titular registral? Muy interesante, doctor. Bruno, ¿tienes Doctor, sí. Ya hemos visto que este tipo de problemática, situación, tiene un gran aporte en lo que es la normativa, pero llevándolo más a la parte práctica, ¿qué podría hacer un poseedor o qué le recomienda a un poseedor que recibe la notificación de expropiación en el momento? Mire, dentro del esquema de expropiación que maneja el TUO, te dice, tú puedes impugnar una expropiación, pero no puedes impugnar el efecto mismo de dar ese bien al Estado. En palabras más, palabras menos, y a veces como decimos en clase, en cristiano. Cuando el Estado te quiere expropiar, te va a expropiar, porque tu inmueble está dentro de un esquema de necesidad pública, el presupuesto. Lo que tú puedes pelear es el tema del justiprecio, la tasación. Consideras que es muy bajo lo que te están pagando. Ahora, eso respecto al valor, pero también puedes de alguna manera llevarlo a la vía judicial aquel titular o sujeto pasivo, como le llama la norma, que no ha sido considerado en ese tipo de pagos. Y respecto a ese sujeto pasivo puede estar el prescribiente, como ya lo hemos comentado, el titular registral, y voy a un tema que aborda también el decreto legislativo, que lo hace de una manera bastante, ahí sí creo que fue bastante idóneo y fue acertada la postura. Dice, aquel que tenga documento de fecha cierta. Es decir, la realidad peruana nos dice que no todas las propiedades están registradas, pero también tú puedes tener un contrato de compra-venta con firmas legalizadas. ¿Le genera fecha cierta? Sí. Y eso te permite, a través de la vía judicial o arbitral, como en muchos casos se da en los casos de infraestructura, irte a pelear que yo necesito también ser considerado en el justiprecio. Entonces, este tipo de conflictos pueden ser abordados desde ese enfoque. Y repito, el decreto legislativo en algunos supuestos es acertado, en algunos creo que genera algún tipo de confusión, ¿no? Bien.
A mí me gustaría hacerle una pregunta a razón de lo que explicó hace un momento. Cuando tenemos un titular registral, tenemos un poseedor, ¿no? Usted señalaba de que el Estado se encuentra en esa situación de ver a quién le pagamos el juicio y precio. Entonces, ¿qué nos dice el decreto legislativo ya? ¿O qué debe hacerse cuando existe un conflicto entre un titular registral y un poseedor con vocación usucapiente? Y en ese escenario, digamos, por último, ¿quién cobraría al final el justiprecio, ¿no? Esa es una buena pregunta. Al respecto, hay un proceso que creo que calza idóneamente para poder discutir este tipo de conflictos. Y es un proceso que no nace del Código Civil ni del Código de Procedimiento Civil. Es un proceso que nace de la jurisprudencia. Es el denominado proceso de mejor derecho de propiedad. El proceso de mejor derecho de propiedad tiene por objeto llevar a la vía judicial esta categoría y decirle al juez, oye, yo tengo una posesión de tantos años y mi compadre que está al costado, que es el titular registral, tiene su inscripción. ¿Cuál de ellos pesa más frente a este inmueble? ¿O a quién consideras tú, juez, declararlo propietario? Ese es el objetivo del mejor derecho de propiedad. Y en este proceso puede acumularse incluso algo. Estoy siendo muy atrevido en lo que voy a decir, pero podemos acumular. Juez, tú declara quién tiene mejor derecho y como pretensión accesoria declara también a quién se le debe dar la potestad de cobrar el justiprecio. Lo puede judicializar. Entonces, al le darse el trabajo al juez, mediante esta pretensión, en primero poner una balanza. ¿Quién de ellos tiene mejor derecho de propiedad? Pongamos que ninguno está inscrito. Estamos en el Perú, puede usar lo que todos vemos en la práctica. Y ninguno está inscrito, entonces va a pesar aquel que tenga documento público y el que tenga documento privado con firma legalizada, pues trabajo. El juez va a primar aquel que tenga documento público. Y segunda pretensión accesoria para culminar sería, repito, el tema de que el juez puede hacer quien tiene vocación a cobrar ese justiprecio. Y el Estado tendría la obligación de pagarle a quien el juez declare, ¿no? Interesante, doctor. Solo para hacerle a ver un hincapié, y en realidad es creo que bastante común aquí en la práctica, ¿no? Que vemos que usualmente las partes suelen tener pues ambos un título inscrito, ¿no? Creo que es la mayoría de casos. Entonces esto que usted menciona me parece bastante curioso porque vemos de que también, muy alineado a lo que nuestro Código Civil y a nuestro sistema registral y nuestro derecho de propiedad, es de que también podemos encontrar estas situaciones, ¿no? Viendo de lo que he escuchado, un poseedor con vocación usucapiente, ¿no? Puede pues debatir el mejor derecho de propiedad con un titular registral. Bueno, ¿qué me puede comentar sobre ello? Este es un proceso muy, muy utilizado en la práctica. Aquellos que pasamos por los litigios judiciales, utilizamos al mejor derecho de propiedad con un proceso declarativo. Y digo proceso declarativo porque las sentencias que nacen del mejor derecho de propiedad no tienen carácter de ser constitutivo. No es que a partir de que el juez te diga, este señor tiene mayor derecho frente a otro, a partir de ese momento seas propietario. Lo único que va, incluso el juez no está en la potestad de decir, ese título que está al costado es nulo, sino lo único que va a decir el juez es, si tú me pones dos títulos a consideración, yo mediante una balanza digo cuál de ellos tiene mayor prevalencia frente a otro. ¿Cuál es la regla que utiliza el juez para poder determinar esto? Que al fin y al cabo permite determinar en el justiprecio a quién le corresponde. Es en principio la regla del 1135 del Código Civil. El 1135 tiene una pirámide que no lo dice literalmente, pero se determina. Primero, titular registral. Si no hay titular registral, aquel que tenga documento público más antiguo. Si nadie tiene documento público más antiguo, está el de fecha cierta. Y así sucesivamente va bajando en esa relación. Ese es el artículo que permite al juez tener criterio para determinar cuál de los títulos es mejor frente a otro. Solamente para culminar, en un proceso de expropiación, que siempre voy a repetir que es un proceso administrativo con vocación a ser un proceso inmobiliario, lo que busca el Estado es, esto creo que es importante por necesidad pública, qué sé yo, la calle la voy a ampliar, o estás frente en el metro, en la línea del metro 2, por ejemplo, se ha apropiado muchas propiedades, muchas posesiones. Entonces, en ese sentido, lo que busca el Estado es darle mayor fluidez y también dar a conocer de que la propiedad es un derecho real, pero no es un derecho real absoluto. Es un derecho real que tiene limitaciones, y lo dice la Constitución y lo dice el Código Civil. ¿Cuál es la limitación en principio del derecho de propiedad? La armonía pública, el interés público. Yo puedo ser muy propietario de esta casa, pero si es que mañana consideran que esta casa afecta a una vía o que puede ampliarse la vía, yo tengo que ceder en base al interés público de propiedad. Es el lado más conservador que tenemos del derecho de propiedad. Interesante, pero ahora me voy a ir un poquito más a ver el tema de la prescripción adquisitiva de dominio y le pregunto, ¿la expropiación interrumpe, suspende o extingue la posibilidad de usucapión? Bueno, siempre son buenas tus preguntas, creo. El Código Civil
no tiene dentro de sus parámetros normativos una causal de suspensión o interrupción civil. Lo que pareciera haber en la expropiación es una suspensión de facto. Te quitan la posesión. Eso sí está regulado, porque justamente en este 11º pleno casatorio que se está publicando, lo que buscan es que los supremos puedan fijar cuáles son las causales de suspensión e interrupción, que sí los tiene la prescripción extintiva, pero que no sé por qué el código en cuanto a prescripción adquisitiva no lo tiene. Ahí quiero hacer un pie de página. El Código Civil de 1936 tenía un artículo que decía: las causales de suspensión y de interrupción de la prescripción extintiva se pueden también analógicamente utilizar a la prescripción adquisitiva. Y solucionó todo el problema. O sea, ya no se hablaba más de que si eran aplicables o no las causales de interrupción o suspensión de la extintiva a la prescriptiva. Cuando salió el Código 84 no dijo nada. Mutatis mutandis, se quedó callado. Y eso generó que algunos decían: oye, entonces no tenemos causales de suspensión e interrupción. O por lo menos no tenemos civilmente. Y esto es lo que genera justamente la problemática hoy en día. ¿Cuáles son las causales de suspensión e interrupción? Algunos dicen en jurisprudencia es cuando te citan judicialmente y te suspendieron desde ese momento tu posesión. Tienes 9 años, te citaron a juicio por una reivindicación, se acabó tu posesión. Y corre desde ahí, de nuevo. Algunos dicen con la carta notarial. Algunos dicen con qué, con la invitación a conciliar. No se sabe. La jurisprudencia están dando por ahí en forma muy ambivalente. ¿Qué es lo que dicen nuestros vecinos? Y tu pregunta me permite ampliar un poco. Por ejemplo, Chile, Francia y España son categóricos en decir que la prescripción se interrumpe con la citación judicial. O sea, ellos lo tienen clarito. Y nosotros también lo tenemos clarito, pero lamentablemente ese artículo 36 no lo han puesto en el 84. Creo yo, respondiendo a tu pregunta, que si es que te citan con un procedimiento administrativo el inicio de una expropiación, yo creo que automáticamente están iniciando también una interrupción en cuanto a la posesión. Iván, ¿de dónde sacas eso? Es una interrupción fáctica. Te están interrumpiendo fácticamente, y eso sí está regulado en el código. Con la iniciación del proceso de interrupción de expropiación, efectivamente, hay una interrupción y el plazo corre de cero. Es decir, si tengo 9 años, estoy contando con mi calendario, ¿no? 1 año, 2 años, 9 años y 8 meses, y me llega un inicio de proceso de expropiación, lamentablemente, desde un punto de vista doctrinario y jurisprudencia, creo que ahí se interrumpió tu prescripción y tendrías que iniciar de cero. Doctor, este es un tema bastante interesante, pero nosotros vamos a buscar regresar a la parte de justiprecio, que es más o menos la parte central, ¿no? de nuestra reunión. Usted, desde su opinión, más o menos, este tipo de pago que realiza el Estado, ¿debería fijarse netamente desde la parte formal o debería tener en cuenta la realidad social, la realidad, no sé, económica de su uso efectivo? Lo que pasa es que el tema del precio en general, no solamente la expropiación, es un tema bastante subjetivo. El precio pasa por muchos factores. Puede ser por un tema de oportunidad. Puede que tú estés vendiendo un inmueble y la oportunidad en la que quieras venderlo sea rápida y lo vas a vender a un precio menor. O puede que tú puedes esperar y vas a tener un precio mayor. Entonces, muchas veces el precio pasa por una cuestión de oportunidad. En el tema del justiprecio hay varios componentes respecto al valor que se puede jugar. Algunos dicen, por ejemplo, guiémonos de lo de la municipalidad. Acordémonos que la municipalidad anualmente hace una evaluación de todos los predios y le pone un precio. Y en base a ese precio te cobra un impuesto predial. Pero todos sabemos en la realidad que ese justiprecio o ese autovalúo que maneja la municipalidad es totalmente desfasado. Porque vemos en la práctica en la municipalidad que hay un terreno, pero cuando tú vas físicamente vas a ver una casa de 5 pisos. Está totalmente desfasado. Entonces guiémonos de algo, del valor de venta constante. Sí, pero el valor de venta constante puede que yo venda este inmueble porque esté en una ubicación privilegiada frente a mi vecino que está en un pasaje. Vale más. O puede que, de alguna manera, mi predio esté en una zonificación de comercio y tu predio esté en una zonificación de vivienda. ¿Cuál vale más? O sea, hay varios criterios que juegan a favor o en contra del valor de un inmueble. El tema de la comisión, que existe una comisión del Ministerio de Vivienda, es tomar en cuenta este tipo de valoración. Yo creo, por la práctica, que muchos de esos valores no están muy de acuerdo a la realidad. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. El metro cuadrado en Lima específicamente ha sobrevaluado o se ha visto exponencialmente en un valor que antes no lo tenía. Entonces, yo no creo que estén muy alineados a ese tipo de cambios que ha habido. Pero por el contrario, el decreto legislativo hace una alusión a un precio también extraordinario.
es decir, a una comisión del 20%. Te fijo el precio, pero como para poder agilizar te puedo dar 20% más. Y ese es un incentivo que maneja la norma respecto a que para que se agilicen más rápido las obras de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Y bueno, doctor, como curioseando, ¿cuánto tiempo tarda en pagarse este precio? Muy bueno. El Estado es un mal pagador. O sea, y esto viene de Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón, desde que hizo trato con el Estado para poder llegar a Latinoamérica y conquistar Latinoamérica, Sudamérica específicamente, nunca le pagaron lo que quedó con el Estado. Desde ahí, contratar con el Estado es malísimo, ¿ya? Y cuando te forzan a vender algo y el Estado te debe pagar algo, el problema está que ese algo que te debe pagar normalmente lo pone en cuotas. O cuando te paga, no te paga el total, y tienes que esperar determinados presupuestos que maneje, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta que el presupuesto del Estado tiene un techo. Entonces, si por ahí, dentro del esquema de negociación, supera ese techo, tenemos que esperar a otro pliego presupuestal, ¿ya? Pero ahí hay algo que podemos calmar a los televidentes, es que el Estado te paga si te paga. Que demora, sí, demora algo en pagar. Pero de alguna manera te sirve de consuelo de que ya no te dan bonos. Antes, acuerda que te daban bonos y te decía, ya, pues cóbralos cuando se pueda. Y tú te quedabas con tus papelitos. Algunos votaban sus papelitos, ¿no? Algunos votaban. Yo tengo la suerte o la casualidad de toparme con algunos clientes que aún tienen bonos. Y se están armando nuevos procesos judiciales para cobrar bonos del año de 1969 de profesiones. Entonces, ahí nomás ponte a conocer de que el Estado es un mal pagador. Pero voy a hacer la de procurador del Estado, ¿ya? Pero en algunos casos, por ejemplo, cuando el proyecto es de infraestructura y hay un tema de presupuesto tanto privado como público para hacerse un determinado proyecto, el tema es rapidísimo. El tema es muy rápido. Pero si te van a expropiar porque quieren hacer un parque o quieren hacer un estadio, ahí sí tienes que esperar un buen tiempo para poder cobrar. Pero que cobras, cobras. Ok, de hecho, me parece bastante curioso porque estamos viendo de que, y usted ya nos lo ha explicado, de que la expropiación es un tipo de venta forzada, ¿no? El Estado, por una necesidad pública, decide, pues, forzarte a vender tu predio, tu casa. Y es un poco, para mí, de repente, un poco negativo es tener que esperar tantos años para cobrar esa venta que te están forzando a realizar, ¿no? Usted nos está explicando de, pues, ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que quizá a lo mejor habría un poquito más de equilibrio, ¿no? Un poquito más de coherencia, que al menos no tardará tanto, ¿no? Sí. Ahí quiero adicionar algo. Acuérdense que este tipo de trabajos es un trabajo de campo. O sea, el Ministerio de Vivienda, al momento que genera un tema de expropiación, desde el mismo momento que genera el expediente técnico, comienza a involucrar abogados, ingenieros, porque de alguna manera tienen que negociar con estas personas. O sea, es más fácil ir a un conjunto habitacional que tienen 10 casas y solamente tiene un piso, a ir a toda una urbanización que tienen 180 o 190 casas construidas de material noble de 3 o 4 pisos. Y negocia, porque en cada vivienda hay 5 familias. Entonces, ahí es más complicado, ¿no? Y el Estado ha tratado de ver la manera más idónea para juntar a profesionales y que tengan esta capacidad de negociación. Lo mismo que se hizo, como un ejemplo, en el tema de negociaciones en las propiedades mineras, por ejemplo. Para que los proyectos mineros avancen, necesitamos negociar con los comuneros que están al costado. Es un trabajo totalmente complicado. Quien le habla alguna vez estuvo vinculado a temas de negociación de esta naturaleza y no es fácil convencer, porque ese es el término, convencer a 180 personas que la vas a sacar de tu casa. Como ejemplo tenemos, alguna vez se dijo, no, pero hagamos esto, saquemos a esas personas y pongámoslos en un complejo habitacional con todas sus facilidades y con todas sus comodidades. Ese es un proyecto que se hizo en Antamina, por ejemplo. Se trasladó a todo un pueblo a un lugar donde tenían aire acondicionado, campo deportivo, colegios y todo. Ese proyecto duró 5 años, pero la gente quería volver a su inmueble, porque era un tema ancestral que vivían ahí. Entonces, el peruano es muy citadino, el peruano es muy de su tierra. Entonces, si a ti te sacan de tu casa, no solamente te están sacando de un pedazo de tierra, te están sacando de un lugar donde has nacido, donde has vivido, donde has compartido con tu familia. Esa parte sentimental tienes que ponerlo en juego al momento de negociación. Y es por eso que le generan el sistema de incentivos. Mire, la valorización dice 100, te doy 20% más, pero 20. Es la manera como negociar. Ok, doctor. ¿Alguna reflexión final que le gustaría dar a nuestros oyentes sobre el tema del día de hoy?
Es un tema muy importante, es un tema incluso creo yo académicamente que no está cerrado, porque pareciera que lo que dice el decreto legislativo 1192 en cuanto a la vocación del usucapiente frente a una expropiación necesita una resolución judicial, pareciera que está contrario o de espaldas a lo que dice el Código Civil y lo que dice también la jurisprudencia en forma unánime, que no necesita sentencia. Entonces yo creo que si queremos darle un punto de reflexión a esto, la legislación que se tome en cuanto a expropiación tiene que estar en armonía con lo que juega hoy día con jurisprudencia y lo que es el Código Civil. Estos espacios académicos permiten justamente poner en consideración que existen temas que no están cerrados y que en la práctica involucran unos problemas mayores que no solamente pasan, como hemos visto hace un momento, de temas netamente técnicos o de plumón y pizarra o de PPT, bien bonito enseñarlo, sino que también hay afectaciones a elementos sentimentales de la familia que tenemos que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, por Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy con un análisis tan claro y muy valioso sobre un tema que, como usted ha mencionado, es pocamente abordado realmente en aulas y en las clases, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrar al Círculo Mater Juris en nuestras plataformas oficiales, así como seguir al doctor Iván Palacios en sus redes profesionales. Además, los invitamos a seguir al podcast Sala Cero en TikTok y YouTube, que vamos a estar compartiendo este y próximos episodios. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Sala Cero y nos estaremos reencontrando muy pronto.